¿Qué pasaría si te dijera que no todos los payasos están hechos para hacerte reír? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a los misterios de mente. El 17 de marzo de 1942 nació en Illinois, Chicago, el hijo único varón de la familia Gacy, un hombre que se caracterizaba por contribuir a la sociedad, por ser trabajador y por ser amigable con todo aquel que lo rodea. Pero su infancia no fue tan amigable. Al ser el hijo único varón, vivió en carne propia el desprecio de su padre, pues el machismo del señor solo lo llevaba a discriminar y maltratar a su hijo. Él solo quería ser el hombre de la casa y no había espacio para otro en la familia. Además de que era una persona agresiva, sufría de alcoholismo y esto resultaba en fuertes agresiones a su esposa e hijos, especialmente a John Wayne. John intentaba llamar la atención de su padre a toda costa y hacía todo lo que le pedía. Incluso llegó a ir de pesca con él, pero prefería estar con su madre y sus hermanas, con quienes jugaba a la cocinita. Cuando el pequeño Wayne apenas tenía 6 años, sufrió abuso sexual por parte de un amigo de sus padres. Abuso que jamás acusó, pues sentía que sería culpado por los hechos. A sus 18 años decidió ponerle fin al maltrato y se mudó a Las Vegas. Aunque la pesadilla seguía, pues al no haber terminado el bachillerato, le era muy difícil encontrar trabajo. Buscó y buscó hasta que encontró a alguien que le dio la oportunidad de trabajar en una funeraria. Él era el encargado de embalsamar los cuerpos y preparar los funerales. Es ahí cuando desarrolló el gusto por los cadáveres, e incluso se dice que llegó a practicar la necrofilia. Luego, en 1964, se mudó a Springfield, Illinois, y ahí conoció a Marlene Mayer. Se casaron y tuvieron 2 hijos. Los padres de Marlene compraron varios locales del KFC. Al ser John su yerno, deciden darle el puesto de gerente. Una de las labores de Wayne era contratar al personal. Él se encargaba de elegir solo a los jóvenes que le resultaban atractivos, pues los obligaba a tener intimidad con él. Incluso, en algunas ocasiones, su esposa participaría en los actos. Cuando ya no pudo mantener el secreto y se empezó a rumorar de lo que hacía, John decidió inscribirse en organizaciones caritativas de la zona con fin de limpiar su imagen. Y así fue, lo logró. Se volvió alguien de admirar. Pero esto solo era ante los ojos de los demás. Conforme el tiempo fue pasando, se volvió alcohólico. Su escape eran las drogas, pues él quería tener la libertad de invitar a quien quisiera a su casa. Así que decidió construir una habitación en el sótano para poder llevar a quien fuera sin que esto dañara su matrimonio. Teniendo la habitación lista, invitó a un joven llamado Donald Burris, a quien le dio bebidas alcohólicas hasta que perdiera el conocimiento por la borrachera. Cuando esto sucedió, Wayne puso una película para adultos y abusó de él. Cuando Donald reaccionó, John le advirtió que si decía algo terminaría con su vida. Las amenazas poco le importaron al joven y llegando a su casa, le contó a sus padres lo que sucedió. Decidieron proceder legalmente. Durante el juicio se le hicieron varios estudios mentales y se le diagnosticó con un trastorno de personalidad antisocial. Al ser John encontrado culpable, se le sentenciaron a 10 años de prisión, pero por su excelente comportamiento, solo tuvo que cumplir 18 meses adentro. Al salir se divorció, decide no volver a ver a sus hijos y se muda a su ciudad de origen, donde organizaba grandes fiestas y reuniones para compartir con la comunidad. En estas reuniones se disfrazaba de payaso. El payaso, que lejos de parecer amigable, su maquillaje era un tanto extraño, aún para la época. Pero eso no importaba. Ganó popularidad en el vecindario e incluso visitaba hospitales infantiles con el fin de sacarle una sonrisa a los niños. En 1971 estableció su propia empresa de pomada llamada PDM Contractors. Al igual que en el KFC, Wayne solo contrataba a jóvenes apuestos para después abusar de ellos y terminar con sus vidas. Desaparecían jóvenes y no se sabía nada de ellos. Lo único que se sabía es que todos trabajaban para Gacy. El 11 de diciembre de 1978, Robert Pist,
cayó en las manos del payaso asesino. Su madre reportó su desaparición y reportó que lo único que sabía de él es que se había ido con un contratista. A la noche siguiente, la policía fue a la casa de Gacy, pero él negó todo. La policía no estaba convencida de su declaración, pues sus antecedentes lo delataban. El 13 de diciembre se obtuvo una orden para registrar su propiedad y tras encontrar algunos elementos sospechosos, decidieron comenzar a vigilarlo. Los perros policías rastrearon el olor de pies en el asiento del pasajero del coche de John. El 18 de diciembre, Gacy comenzó a mostrarse ansioso y malhumorado. Incluso quería demandar a la policía para exigir que lo dejaran de perseguir, pero tras una segunda inspección a su hogar, lograron su detención y terminó confesando todos sus crímenes. En su casa encontraron alrededor de 29 cuerpos, 8 de ellos sin identificar. Luego fueron al río, donde confesó que arrojó algunos y se encontraron 4 cuerpos más, entre ellos el cuerpo de Robert Piest. El 6 de febrero de 1980 se declaró inocente y argumentaba que un monstruo se apoderaba de él. Dijo que sufría del trastorno de personalidad múltiple. Fue declarado culpable el 12 de marzo de 1980 de los 33 cargos que se le imputaron. Esto lo catalogó como el mayor caso de asesino en los Estados Unidos hasta ese momento. Fue condenado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte, pero el 3 de mayo de 1994 recibió la inyección letal. Sus últimas palabras fueron: matarme no regresará a las víctimas. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están el resto de las víctimas. Después de esta historia, seguro pensarás 2 veces en contratar al siguiente payaso de tu fiesta. Estos son los misterios de